otro tipo de procesos, pero al ver lo que Dios ha hecho con ella, nos aumenta a nosotros la fe para entender de que si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer con nosotros. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la vida de Miriam, Señor. Gracias porque aunque tú la has sometido en un proceso difícil, Señor, tú has estado con ella en medio de ese tiempo, Señor. Sabemos hoy, no solamente por el testimonio de los médicos, no solamente por el testimonio hablado de ella, sino también por la palabra que en diversos lugares, a través de tus ministros, Señor, tú has dado palabra de que ella está completamente sana, Señor. Y esta mañana, Señor, a través de este testimonio sellamos, Señor, ese milagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, creyendo de que hecho está, Señor, de que ya tú la has restaurado, Señor, y que tú la has sanado por completo, Señor, y que tú la vas a levantar como una hija que te sirve, una hija agradecida, una hija, Señor, que estos años más de vida que tú le has extendido, ha decidido, Señor, vivirlos para ti. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu poder manifiesto en ella, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Voy a invitarlos a que nos coloquemos de pie un momento. Vamos a pedir a los niños que pasen a su escuelita y vamos a orar antes de comenzar con la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu visitación. Levante sus manos y dígale al Señor que Él siga visitando su vida, que Él siga manifestándose a su vida en las diferentes áreas en que usted lo necesite a Él. Y dígale, Señor, gracias por tu visitación, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus cuidados, Señor. Gracias porque hoy nos tienes en este lugar, Señor, en pie, para seguir siendo instruidos y preparados, Señor, como dice tu palabra, para toda buena obra, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú cada día, Señor, mandas esa palabra como ese alimento a nuestras vidas, Señor, para fortalecernos y levantarnos, oh Dios, pero también para que a través de ella nosotros podamos tomar posesión, Señor, de esos milagros, de esas respuestas, Señor, que ya tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, oh Dios. Espíritu Santo, te pido que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, que seas tú enseñándonos, Señor, de una forma especial y que podamos sentirte a ti, Señor, acá en este lugar, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y puede colocarse de pie. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo del 14 al 16. Génesis 8, del 14 al 16, dice: en el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces habló Dios a Noé y le dijo: sal de tu arca, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Génesis 8. Génesis 8. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de lo que aconteció en la vida de Noé, en la vida de sus hijos y también en lo que Dios venía demandando de Noé. Resulta que Dios viene y en un tiempo difícil le pide a Noé que construya un arca porque iba a venir un diluvio, y yo sé que es una historia que muchos conocemos, pero quizás nosotros, por mucho que tratemos de entenderla, no vamos a entender la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo a Noé, como estaba sucediendo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en esta temporada que nosotros estamos viviendo podemos ver que hay lluvias, que hay tempestades, que hay huracanes, que vienen tormentas tropicales, pero en esa época todavía no había llovido sobre la tierra. Y Dios, cuando viene y le presenta este plan a Noé, lo somete a él a un proceso bien difícil, a él y toda su familia.
Y aquí habemos muchísimas familias que hemos estado pasando durante mucho tiempo procesos difíciles. Y yo decía, quizás en esa época lo que Dios había hecho con Noé o lo que Dios le estaba demandando a Noé, quizás para muchos cuando Noé lo hablaba podría parecer una película de ciencia ficción. Muchos no podían entender lo que Dios le estaba pidiendo a él, como muchas veces nosotros en medio de los procesos en los que estamos sometidos no podemos entender qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida, ni qué es lo que Dios quiere demandar de nosotros. El proyecto y lo que Dios demandaba de Noé y el proceso en el que Dios sometió a Noé duró más de 100 años. Y yo creo que ninguno de nosotros aquí hemos vivido procesos tan largos porque ni siquiera tenemos 100 años. Algunos apenas escasamente y con dificultad estamos llegando a medio siglo. Diga amén. Y Dios somete a Noé a ese proceso. Durante 100 años él luchando en contra de la corriente, pero había una familia que creía en él. ¿Sabe que en los momentos difíciles la familia es bien importante? ¿Sabe que en los momentos difíciles la familia es ese apoyo y ese sustento para nosotros? Por eso Dios siempre viene demandando de nosotros que seamos familias unidas y que nosotros como congregación también permanezcamos unidos para que en medio de los procesos los unos sostengamos a los otros. Cuando Noé sube al arca con su esposa, sus hijos, sus nueras, en el momento en que el arca se cierra, mire, ahí ya no había pasado 100 años de proceso construyendo el arca, pero en el momento en que Noé se sube al arca, quizás él pensaba que era la salvación, pero era lo crucial de su proceso. Y cuando Noé sube al arca, cuando yo leía esta palabra, yo decía, Señor, qué similar el arca al tiempo que vivimos de la pandemia, similar, mas no se compara. ¿Para cuántos fue difícil estar encerrados en la pandemia? ¿Para cuántos fue difícil el no poder salir y tanta restricción que tuvimos? Pero nunca se puede comparar con la restricción que tuvo Noé. Cuando Noé se sube al arca, inmediatamente que él se sube al arca, las puertas del arca se cierran y Dios no le vuelve a hablar a Noé. Imagínense nosotros en la pandemia sin poder escuchar la voz de Dios. Si escuchando a Dios, si recibiendo la palabra por vía internet, si teniendo tiempos de oración en familia y como congregación. Fue difícil para nosotros vivir ese tiempo de pandemia. ¿Cuánto más no sería para Noé? Estar encerrado, todo estaba oscuro en el arca, todo, porque solamente había una ventanita arriba del arca, todo estaba completamente oscuro. Él no podía tener comunicación con los de afuera, no sabía qué estaba aconteciendo afuera. Me imagino que él escuchaba los gritos, él escuchaba cómo la tempestad golpeaba fuertemente el arca, pero él no podía salir a ver lo que estaba afuera. Y encima de eso, Dios cierra su boca y no le vuelve a hablar más a Noé. ¿Cómo es de difícil cuando a veces somos sometidos a procesos y no escuchamos la voz de Dios? Pero sabe que es necesario que a veces en medio del proceso el Señor se quede callado para que nosotros podamos refugiarnos de una forma verdadera en Él. Y hoy con esta palabra yo quiero decirles, iglesia, aunque hemos estado pasando procesos, llega un día donde los procesos se terminan. Y el Señor algo que me decía, hoy el proceso para muchos en este lugar empieza a terminar. Hoy el proceso, hoy ese tiempo de silencio de Dios en su vida empieza a terminar. Porque dice aquí en Génesis 8 que después de tanto tiempo, de 100 años de construir el arca, pero un año y un poco más del estar encerrado en esa arca, Dios viene y habla. Después de un año Dios viene y le habla a Noé y le dice, Noé, tu proceso ha terminado. Y el Señor me decía, dile a la iglesia el día de hoy que el proceso ha terminado. Que hoy el Señor vuelve a hablar a nuestros corazones para traer dirección, porque es bien importante y tiene que ser bien importante para nosotros el poder escuchar la voz de Dios. Yo creo que Noé en esa arca no le costó tanto el estar encerrado, no le costó tanto el no poder estar saliendo afuera, sino que yo creo que para él fue bien difícil el no poder escuchar a Dios, porque él ya venía acostumbrado de 100 años donde Dios le daba instrucciones todos los días, donde Dios le daba medidas, donde Dios le decía cómo tenía que construir el arca, qué tenía que hacer. Pero después él introducido en esa arca, él no vuelve a escuchar la voz de Dios. Y él
se queda ahí en el silencio esperando. Iglesia, no importa cuánto tiempo tengamos que esperar, no importa cuánto tiempo el Señor haga silencio, quedémonos esperando hasta que Dios hable. No demos un paso. Noé podía haber agarrado un hacha y haber roto el arca por el techo, o haber hecho un roto alto para poder asomarse y salir y ver qué estaba pasando, pero aún así él se quedó sometido en el proceso de Dios, esperando hasta que Dios le hablara. Algo bien importante en la vida de nosotros como hijos de Dios es que nosotros no debemos accionar en ningún momento hasta que Dios no nos hable. Dígale al que está a su lado: no accionemos hasta que Dios no nos hable. Entonces Noé se encuentra en una situación bien difícil, en una situación de procesos en los cuales Dios está callado, en los cuales Dios no le habla a él. Pero después viene y dice aquí la palabra que viene Dios y le habla a Noé. Viene Dios y vuelve y se comunica y tiene un diálogo con Noé y empieza a darle instrucciones que salga del arca porque ya el tiempo se había cumplido. Y quizás Noé, cuando escuchaba a Dios, él podría decir: ya se acabó el problema, se acabó la situación, de aquí voy a salir con mis hijos, de aquí voy a salir con mi esposa, de aquí voy a salir con mis nueras. Pero cuando el arca se abre para que ellos puedan salir, resulta que Noé, aparte de tener su esposa, sus hijos y su familia, él tenía también familiares, tenía tíos, tenía hermanos, tenía quizás su papá, que en ese tiempo la gente vivía durante muchos años. Y cuando él sale del arca, mire, si usted, cuando la pandemia, me imagino pues los que tienen familia aquí, cuando salieron, empezaron a hacer muchísimas cosas, vueltas que se habían pospuesto, documentos que quizás usted tenía que sacar, pagos que tenía que hacer. Usted salió del encierro y usted empezó con sus actividades diarias. Y la mayoría de la gente, después de que terminó la pandemia, empezó a hacer todas las actividades que tenía que hacer. Empezó a visitar a aquel familiar que hacía tiempo no visitaba, que no veía, abrazarse, a compartir. Pero lo último que hicimos, algunos, fue quizás venir a la iglesia y buscar de Dios. Lo último que hicimos fue venir y doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, gracias porque me has sacado de este proceso, porque soy un sobreviviente, porque todos los que estamos aquí somos sobrevivientes del Señor en este tiempo. El Señor, quizás la pandemia podría ser esa arca en la cual el Señor nos montó de una forma emocional y espiritual. Pero cuando salimos del arca, podemos dar un grito de victoria y decir: Señor, gracias porque soy un sobreviviente. Noé salió del arca. Quizás él tenía mucho que hacer, no tenía una casa donde estar, y quizás él salió y podría haber pensado: bueno, ahorita me tengo que poner las pilas como papá responsable a ver dónde construyo una casa para mis hijos. Ahorita me tengo que poner las pilas a salir a buscar mis familiares, dónde están mis hermanos, dónde están mis sobrinos, dónde está mi familia, dónde están aquellas personas, mis vecinos. Es más, ¿en qué posición quedé del arca? ¿En dónde quedé del arca? ¿En qué lugar estoy? Pero dice aquí que le dice el Señor: saca contigo todo ser viviente y toda carne que está contigo, aves, ganados, todo reptil que se arrastre sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Y entonces dice que Noé, bien obediente, dice: salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron todas del arca, todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves, todos los animales que se movían sobre la tierra y cada uno según su especie. Pero entonces lo que Noé hizo inmediatamente fue que Noé construyó un altar al Señor. Y yo decía: Señor, qué gran ejemplo nos dio Noé como un héroe de la fe y como un padre de familia. Porque a pesar de la situación que estaba viviendo, mire, si hay un terremoto, Dios no quiere y nos guarde y reprendo. Pero si ocurre alguna catástrofe, si ocurre algo, lo último que nosotros hacemos es hacer un altar al Señor. Lo primero que hacemos es salir corriendo a buscar las personas, es salir corriendo a ver si usted encontró la maceta donde tenía ese dinero escondidito, o si encontró las tarjetas, o si encontró su bolsa, su cartera, su billetera. Usted sale a buscar lo de más valor que representa para usted en ese momento. Pero para Noé lo más importante era Dios.
más importante que sus hijos, más importante que su familia, más importante que el territorio donde estaba su casa, más importante que todos los bienes que él hubiera adquirido, porque la palabra de Dios dice que él era un hombre que tenía bienes, pero para él lo más importante era construir un altar para el Señor. Y qué tremendo, porque todos sus hijos, la autoridad, lo que se había ganado Noé en su casa, en su familia, que después de que Dios le da instrucciones que hagan el arca, su familia lo sigue, su familia lo acompaña. No sé si sus papás en alguna ocasión han hecho cosas locas y usted dice, no, eso que lo haga mi papá, yo no lo voy a hacer porque no me voy a meter a hacer esas cosas para quedar en ridículo. Pero había tanta seguridad de los hijos de Noé en su papá, que lo acompañaron en toda esa travesía, no solamente mientras que construía el arca, sino dentro del arca y después fuera del arca, porque dice que él llamó a toda su familia a construir ese altar. Y el Señor me decía, estos son tiempos donde yo no estoy llamando seres individuales. Ya el Señor había destruido la tierra, porque el primer Adán, nunca se escucha en la palabra de que el primer Adán construyó un altar delante del Señor con toda su familia. Pero sí nos muestra en la palabra que sus hijos determinaron hacer un altar a Dios y llevar una ofrenda delante de ese altar a su manera. Y ese fue uno de los errores por los cuales toda la primera creación de Dios se desvirtuó del Señor, porque cada quien quiso hacer un altar a Dios a su manera. Cada quien quiso adorar a Dios a su manera. Pero Dios viene y le da una nueva oportunidad a la creación con Noé. Y viene y entonces Noé sí estaba percibido de lo que Dios estaba demandando y de lo que Dios quería. Y yo le decía al Señor, Señor, despiértanos como hijos tuyos, despiértanos como iglesia para estar verdaderamente apercibidos de lo que tú quieres para nuestras vidas en este tiempo. Y yo estoy convencida que lo que Dios quiere de nosotros es nuestra vida. Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos tiempos con Él, tiempos de intimidad, tiempos de entrega. La primera familia se dividió y se destruyó por completo entre ellos mismos, y después Dios tuvo que venir a cortar con toda una maldición de una generación. Y entonces vemos por la palabra cómo Dios saca a Noé de ahí, pero Noé viene, él podría haberle dicho, porque mi mamá dice que el que se casa es harina de otro costal. Noé podía haber dicho a su hijo Set, levanta un altar con tu esposa porque eres harina de otro costal. Quizás a Set, a Cam, le podría haber dicho, levanta un altar con tu familia porque eres harina de otro costal. A Jafet haberle dicho lo mismo, pero no, Noé vino y unió la familia. Estos son tiempos donde Dios está demandando no solamente que levantemos altares familiares, sino que también nos levantemos unidos nosotros a levantar un altar con nuestra familia. Tiene que haber un iniciador, y ese iniciador es usted, porque si usted está en este lugar es porque Dios lo está convocando a hacerlo. Y entonces Noé viene y los llama a todos, los reúne a todos para levantar un holocausto, para levantar un altar delante del Señor. Y empiezan a levantar ese altar delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Noé entendió que Dios nos llama a seres individuales. Dios no nos llama a nosotros como seres individuales. Dios nos llama a nosotros como familia. Ustedes no saben todo lo que puede suceder en un altar familiar. Ustedes no saben todos los milagros que están ahí esperando en ese altar familiar. Porque es ahí donde Dios se quiere mover, porque Él se mueve en la unidad. Y en esos altares familiares yo les aseguro que vamos a desatar respuestas del cielo grandes y poderosas. Y yo sé, Dios me decía cuando yo estaba preparando esta enseñanza que el Señor ya había puesto en el corazón de muchos aquí dentro de la congregación el levantarse como familia a hacer ese altar. Hacer ese altar familiar, y es algo que nosotros como pastores hemos querido durante mucho tiempo, de que las familias de la iglesia empiecen a levantar un altar familiar. Y quizás algunos en un tiempo cuando les dábamos las clases, las lecciones o los devocionales que ustedes tenían que leer, pues quizás en ese tiempo usted lo hacía, pero cuando se dejó de entregar usted dejó de hacerlo. Hoy es el tiempo de volverlo a hacer. Dígale al que está a su lado, hoy es el tiempo donde tenemos que levantar un altar familiar, donde tenemos que levantarnos como familia, porque Dios llama a familias completas. Dígale, Dios nos llamó a todos.
Yo recuerdo cuando nosotros nos vinimos de Colombia, mis hijos estaban pequeños, pero nosotros siempre acostumbrábamos con ellos orar y presentar todos nuestros planes delante del Señor y sobre todo el plan de venirnos. Y yo recuerdo que cuando nos despidieron allá y oraron por nosotros y dijeron que oraran por nosotros porque veníamos acá de misioneros a abrir la iglesia. Mis hijos le dijeron al pastor allá en Colombia, le dijeron: pastor, Dios no manda 2 pastores a Guatemala, Dios manda 4 pastores. Ellos mismos se incluyeron, los niños quizás sin entendimiento, pero con revelación. Quizás ellos no sabían qué estaban hablando, pero en su espíritu estaba sellado lo que Dios había determinado para ellos. Y así sucede con nosotros. Dios no lo está llamando a usted a que usted ore solo, aunque es bueno que lo haga. Pero Dios también nos está llamando a que oremos en familia, a que compartamos la palabra en familia, a que levantemos ese olor grato delante del Señor en familia. Hay algo que me impacta bastante porque dice acá en la palabra que cuando Noé salió y él preparó ese altar, en la antigüedad quemaban fuego, incienso para levantar un altar delante del Señor. Y dice que ese altar que levantó Noé delante del Señor subió como olor grato delante de él. Y yo decía, ¿qué poder había en el altar de Noé? Porque imagínense que cuando Noé sale, ¿qué lo esperaba afuera? Cadáveres. Había un diluvio. ¿Qué puede pasar en un diluvio? La gente se muere ahogada. ¿Qué sucede con un cuerpo que se muere ahogado y queda expuesto al sol, al agua? Es más, hasta en una tumba, ¿qué sucede? Explota. Entonces imagínense cómo estaría el lugar de infectado, de atestado, y a qué olería ese lugar. Pero cuando él levantó un altar delante del Señor, él cambió el aroma delante del Señor, cambió el aroma que había en ese lugar. ¿Sabe que el altar familiar cambia la atmósfera y el aroma de nuestras casas? Quizás nuestras casas huelen a contienda, a competencia, a división, a intolerancia. No sé a qué huele su casa el día de hoy, pero yo quiero decirle que por un altar que se levante en esos hogares, por un altar que se levante en esos hogares, el aroma de nuestra casa va a cambiar. Y no solamente el aroma que podamos oler, porque a veces hay aromas deprimentes, hay aromas de desolación, de abandono, de tristeza, de tantas cosas en nuestra casa. Cuando a veces entramos, sentimos y percibimos quizás lo que se está moviendo en el lugar. Pero el Señor quiere transformar el aroma de nuestra casa, no solamente para que a nosotros nos huela rico, sino para que nosotros seamos un olor grato delante de Él. Y esto solo va a suceder cuando se hace un altar. Hay tanto poder en la oración que yo me iba al libro de Job. Cuando Job le decía al Señor: ¿cómo podré tocarlo si tú lo tienes rodeado? ¿Cómo podré tocarlo? Como quien dice, Él es impenetrable. Entonces, mire, el altar familiar no solamente viene y levanta un olor delante del Señor agradable y grato, sino que el altar del Señor nos hace impenetrables. Nuestra casa será impenetrable, porque Job dice la palabra que él todos los días levantaba un altar delante del Señor. Él todos los días levantaba oración delante del Señor y él presentaba a sus hijos, él presentaba desde el más grande hasta el más pequeño, él lo presentaba delante del Señor. Y a consecuencia de eso es que cuando Satanás quería tocarlo, no lo pudo hacer si Dios no se lo permitía. Porque las oraciones de Job lo tenían a él blindado y Satanás no podía tocarlo. El poder que hay en un altar familiar hace que nosotros seamos guardados de las acechanzas del enemigo en contra de nuestras vidas. Dígale al que está a su lado: hay poder en ese altar. Hay poder en lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios está hablando hoy, Dios quiere llevarnos como iglesia a un nivel diferente. Pero no solamente como iglesia, como familias, porque para Él podernos llevar como iglesia a niveles diferentes en Él, primero nosotros como familia tenemos que ir a un nivel diferente. Mientras que usted no vaya a un nivel diferente, la iglesia no va a poder subir a un nivel diferente. Pero cuando nosotros nos subimos a un nivel diferente espiritual, nosotros vamos a ir avanzando. Vamos a ir surgiendo como congregación. Y el profeta mismo lo hablaba ayer, lo demandaba para el grupo de alabanza. Y yo creo que eso no es solamente para el grupo de alabanza, porque ellos no son los únicos que adoran en este lugar. Aquí adoramos todos. Así que esos tiempos de ayuno, esos tiempos de oración. Y de hecho, Dios
ayer el grupo de alabanza, pero como el grupo de alabanza, los líderes del grupo de alabanza son hombres y mujeres entendidos, Dios simplemente estaba confirmando lo que ellos ya estaban haciendo, porque desde la semana pasada, ellos ya habían empezado a levantar altar como grupo de alabanza. Dios simplemente estaba confirmando y diciendo: lo que están haciendo está bien hecho. Lo que ustedes se determinaron a hacer como iglesia, con esos altares de 24 horas de oración, con esos tiempos de a solas con Dios, con esos tiempos de intercesión en las madrugadas, Dios solo estaba diciendo: está bien hecho, sigan haciéndolo, porque lo que viene es glorioso, porque lo que viene es grandioso. En los altares familiares se desatan milagros. Mire, en Hechos capítulo 12, versículo 12, por el tiempo no se los voy a leer porque hoy nos retrasamos un poco y sabemos que ayer tuvimos evento y algunos, quizás sobre todo los chicos del grupo de alabanzas y las servidoras, están cansaditas porque han estado sirviendo, pero en Hechos capítulo 12 habla acerca de que en la casa de una joven llamada Rode estaban en oración porque a Pedro lo habían tomado preso. A Pedro lo habían tomado preso. Y quizás ese encarcelamiento de Pedro podía ocasionarle a la muerte. Es más, era para muerte el encarcelamiento de Pedro. Pero en la casa de Rode, dice la palabra en Hechos 12:12, que estaban levantando un altar de adoración y de oración a Dios. Y mientras que ellas estaban orando en esa casa, las puertas de la cárcel, si quieren lo leemos. Voy a leerlo en esta versión. Hechos 12. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. O sea que estos que iban a la cárcel iban sentenciados a muerte. No todos murieron por la oración que se estaba levantando en un lugar. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, porque les había agradado que hubieran matado a los otros. Entonces procedieron a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de a 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Estaban bien custodiados. Mejor dicho, era meterse a una cárcel sin salida. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba levantando un altar delante del Señor, a Dios por la vida de Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Cuántos saben que nuestras oraciones pueden mover ángeles? Y lo contaba la pastora Ángela de Brasil, como una oración movió un ángel a salvar la vida de una persona que ella ni siquiera conocía. Y entonces dice que se movió un ángel y se presentó delante de Pedro. Una luz resplandeciente estaba en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Sabe que quizás Pedro estaba siendo liberado de una cárcel terrenal a causa de una oración? Pero nosotros podemos sacar de cárceles espirituales y emocionales a las personas que están a nuestro alrededor y hasta quizás personas que están lejos, que no sabemos, pero que Dios puede colocar ese sentir. No sé si usted a veces cuando está orando, quizás usted no tiene ningún familiar en el hospital, quizás usted no tiene ningún familiar en la cárcel, quizás usted no tiene ningún familiar que está pasando dificultades, pero Dios lo mueve a usted a orar por aquellos que no tienen alimentos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están prisioneros, por aquellos a los cuales se le está haciendo injusticia. Usted no sabe quién es, pero usted está levantando y librando una batalla y está trayendo libertad a una vida aún sin darse cuenta, porque en la oración hay poder. Nosotros nos vamos a levantar como una iglesia de poder.
Nosotros nos vamos a levantar como una iglesia que ve que las cadenas se desatan, que los prisioneros son sueltos, que las cadenas de opresión que han tenido atados durante mucho tiempo, quizás a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros conocidos, se van a desatar a consecuencia de la oración. Y entonces dice que las cadenas cayeron de las manos de Pedro y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mira, era tan poderoso el milagro que Dios estaba haciendo que Pedro ni lo podía creer. A consecuencia de nuestra oración, a consecuencia de nosotros levantar un altar delante del Señor, el Señor va a empezar a hacer cosas en nuestra vida, en nuestra casa, que quizás para nosotros va a ser imposible de creer. Y uno va a decir: Señor, ¿cómo lo hiciste? ¿De qué forma fue? ¿Esto es real? ¿Esto es una realidad? ¿O esto es una visión? ¿O esto es un sueño? Eso le estaba aconteciendo a Pedro. Él decía: esto será un sueño, esto será una visión, ¿qué será lo que estoy viviendo? Él estaba viviendo algo sobrenatural en un tiempo natural y difícil. Quizás usted está en un tiempo natural, está en un tiempo difícil, pero yo quiero decirle que el mismo Dios que sacó a Pedro de la cárcel, el mismo Dios que envió ese ángel para que lo desatara, ese es nuestro Dios, ese es nuestro mismo Dios, y es el que va a operar en nuestras vidas de ahora en adelante. Y dice que habiendo pasado la primera guardia y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que estaba la ciudad. No era fácil el salir de ahí, él estaba bien encerrado, él estaba bien custodiado y no era fácil salir de ahí. Y dice, saliendo le seguían, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, porque Dios va a enviar ángeles a sacarnos a nosotros de las prisiones en las cuales nosotros estamos. Pero dice que Pedro, volviendo en sí, él reaccionó. Mire, les voy a contar, yo cuando estaba en Colombia, a mí me han gustado mucho las motos y yo tenía una moto. Entonces yo me fui a hacer unos mandados de mi empresa en la moto, y cuando yo iba, estaba la calle así normal y había un paradero de buses ahí, como que decir dónde está Pablo, y yo iba por este lado, pero viene un bus y se mete al paradero. El bus, al meterse, me iba a atropellar y me iba a matar, y era una calle, había una acera, y yo recuerdo que cuando yo iba, yo vi que ese bus se metió y yo dije: Dios mío, me maté. Y cuando vi fue que una señora me atajó así, me agarró no sé cómo le dicen aquí, la moto donde uno acelera, y me frenó. Y cuando yo reaccioné y fui a pedirle perdón a la señora, porque pensé que yo también le iba a atropellar a ella, la señora no estaba. Fue un ángel que Dios envió, pero cuando volví en sí ya no pude ver el ángel. Dios puede mandar ángeles a nuestra vida que nos guarden, que nos protejan, pero también que nos liberen a nosotros, así como lo hizo con Pedro. Pedro volvió en sí y ya no vio el ángel, ya no lo vio. Se dio cuenta que fue Dios. Él no sabía qué estaba aconteciendo afuera de la cárcel. Él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía dónde lo llevaba ese ángel. Él no sabía si era un ángel, si era otro guardia. Él no sabía qué estaba pasando. Él pensaba que más bien él estaba en una visión. Pero dice, Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y yo quiero decirles, iglesia, vendrán tiempos para nosotros donde nosotros vamos a confesar esas palabras, donde nosotros vamos a decir: ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel a obrar en mi vida, a obrar en mi casa, a obrar en mi salud, a obrar en mis finanzas, a obrar en la vida de nuestros hijos. Ahora entiendo que el ángel del Señor ha obrado a favor mío y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Se dice que ahí, a la casa de María, donde llegó Pedro, ahí estaban muchos orando, porque su líder, el que Dios había enviado para compartirle la palabra, estaba preso. Habían muchos ahí. Ellos estaban orando, ellos no sabían qué estaba aconteciendo en la cárcel.
Quizás usted ora en las 24 horas de oración y usted no sabe qué está aconteciendo allá afuera. Quizás usted ora en las anochecer con Dios, en los a solas con Dios, y usted quizás no sabe qué está haciendo Dios. Quizás usted viene y ora de madrugada con las intercesoras y usted no sabe qué está haciendo Dios, pero que Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo. Porque lo que nosotros estamos haciendo con nuestras oraciones es mínimo a lo que Dios está haciendo en la realidad a favor nuestro. Y cuando Él llegó ahí, él llegó al lugar donde todos estaban orando, y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y aún ella misma, la que estaba en oración, estaban orando por Pedro. Y cuando ve que era él, dice que reconoció la voz de Pedro y de gozo no pudo abrir la puerta porque quedó impactada con el milagro. Porque caer en manos de los judíos era una gran tragedia. Porque caer en manos de los judíos significaba muerte, significaba desesperanza. No sé en manos de quién usted se encuentra el día de hoy. Quizás usted esté en manos de una prueba, quizás usted esté en manos de una lucha grande en su casa, en su familia, en una lucha grande económicamente. Pero sabe una cosa, que las oraciones que nosotros levantamos pueden sacarnos de todas esas prisiones y de todas esas luchas en las que nosotros nos encontramos. Y entonces esta joven de gran gozo no podía abrir la puerta y salió corriendo a anunciarle a los que estaban orando, porque Dios hace cosas locas. Y cuando ella sale a anunciarles, todos se burlaron de ella, pensaban que estaba loca. Porque aunque ellos estaban orando, ellos no creían todavía la magnitud de lo que Dios podía hacer. Quizás ellos oraban, Señor, presérvale la vida a Pedro, pero quizás no estaban orando que Pedro los sacaba de la cárcel. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios dice que Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso aconteció en ese lugar. Dios hizo mucho más allá de lo que estaba aconteciendo y de lo que ellos estaban pidiendo en oración. Y yo creo firmemente, yo le decía al Señor, Señor, yo creo que nosotros como iglesia, cuando estamos orando, no vamos a imaginar ni a calcular la magnitud de los milagros que tú vas a hacer, porque Dios nos va a levantar como una iglesia de milagros, porque Dios nos está levantando como una iglesia que ve el resultado de las oraciones, porque nuestras oraciones están subiendo delante del trono de Dios como un olor grato, como subió el altar de Noé delante del Señor, subió con un olor grato. Orar es una lucha. Usted tiene que tener una lucha y el enemigo quiere poner distracciones, el enemigo quiere poner desánimo, pero nosotros estamos teniendo un altar sacrificial delante del Señor. Estamos soltando todo lo que tenemos que hacer, estamos soltando todas nuestras actividades para poder venir delante del Señor y levantar nuestra vida, nuestras oraciones, levantar la iglesia como un olor grato. ¿Sabe qué aconteció? Y es algo que me he preguntado, lo que hace que estoy estudiando este tema. Mire lo que aconteció cuando Noé levantó un altar delante del Señor. Dice que después Noé plantó una viña. Dice la palabra ahí en Génesis 8, que después de que él salió de ahí, hizo un holocausto delante del Señor y después él plantó una viña. Y yo decía, ¿de dónde sacó Noé la semilla para plantar una viña? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde sacó Noé la semilla para plantar una viña? Pero ¿sabe qué? Sea la forma que sea, fue un milagro. Sea la forma que sea, fue un milagro el que él pudiera plantar esa viña, porque quizás semillas en el lugar no habían, porque el agua se había llevado todo. O quizás, digo yo, él se llevaría una librita de uvas para el arca, para decir, allá me voy a comer estas uvitas bien tranquilo y relajado con mis hijos allá encerrados, y guardó las semillitas. ¿Ustedes creen que en medio de esa confusión uno piensa en guardar las semillas? Cuando en ese tiempo lo que se comía más era el trigo y la cebada. Pero ¿sabe qué pasa? No sé de qué forma resultó esa semilla, pero yo sí creo perfectamente delante de Dios que fue un milagro que Dios puso en las manos de Noé después de que él levantó ese altar. Sabe que las uvas representan la presencia y el gozo de Dios. Ellos lo que menos podrían venir a buscar después de salir de una gran tragedia era buscar la presencia de Dios. Y lo que más y lo que menos podía acontecer en sus vidas es que saliendo de ahí ellos tuvieran gozo después de ver que toda una población se había destruido. Pero eso lo provocó solo el altar. Eso lo provocó solo el ellos levantar ese altar delante del Señor. ¿Sabe qué? El Señor me decía, esa semilla fue un milagro en la vida de Noé.
Cuando Noé salió del arca y decidió levantar un altar delante del Señor, el Señor provocó un milagro. El Señor proveyó esa semilla. ¿Sabe que si nosotros nos levantamos a levantar un altar delante del Señor, el Señor va a empezar a obrar milagros en nuestra vida? Dice que en la palabra dice que el vino representa la presencia de Dios. El vino representa el gozo de Dios. Y eso era lo que el Señor proféticamente estaba manifestando para la vida de Noé y la vida de sus hijos. Hay algo que me impacta muchísimo, porque Dios los llamó a todos como familia. Y hay algo que también yo quisiera preguntarle a Dios, y no sé si Pablo, que es más, ya sabe más de teología, pero en el capítulo 6 creo, dice que Noé a los 500 años vino a ser papá. Dice que a los 500 años fue que él tuvo sus 3 hijos. Así dice la palabra. A los 500 años Noé tuvo a Set, Can y Jafet. Esto quiere decir que posiblemente ellos eran trillizos. Esto quiere decir que en el mismo año, pero en un mismo año no se puede concebir hijos con la misma mujer y 3. Y yo decía, Señor, esto tiene que ser algo muy profético para nosotros. Y cuando yo veía cómo Dios ponía en que yo trajera esta palabra hoy, y el Señor me mostraba la forma en que Dios los estaba llamando, los subió al arca en familia, los sacó del arca en familia, los llevó a construir un altar en familia. Cuando podía cada uno, ya tenía su propia familia, podía hacerlo. Pero yo decía, Señor, qué tremendo, los concebiste en el mismo vientre. Y el Señor me decía, yo estoy metiendo la iglesia en un mismo vientre profético para ser formados, para ser diseñados, para ser alimentados de la misma fuente. Porque lo que el Señor pretende en este tiempo es la unidad. Y sabe una cosa, yo decía, a veces nos preocupamos tanto porque nuestros hijos estudien, porque nuestros hijos salgan adelante, pero no nos preocupamos porque nuestros hijos sean temerosos de Dios. Noé se esforzó en que sus hijos fueran temerosos de Dios y él los llevó a ese altar. Iglesia, llegó el tiempo de que como familia no hay mejor éxito para un papá, no hay mejor tranquilidad para un papá que ver que sus hijos aman a Dios. Los hijos de Noé no eran predicadores, no dice la palabra que predicaban la palabra, ni uno era sacerdote, ni el otro profeta, ni el otro rey. No dice la palabra que ellos hicieran eso. Pero lo que sí dice la palabra, que como su padre ellos eran temerosos de Dios, buscaban a Dios, porque donde ellos no fueran temerosos ellos se hubieran revelado. ¿A cuántos papás no les cuesta aquí juntar sus hijos a orar? A la fuerza muchas veces hay papás que tienen que llevar sus hijos, y aunque sean cristianos y aunque amen a Dios, pero a la fuerza porque quieren hacer otras cosas, porque para ellos no es prioridad Dios. Para Noé y sus hijos Dios era prioridad. Y no hay mejor seguridad, no hay mejor descanso para nosotros como padres ver que nuestros hijos aman a Dios. Noé era un hombre exitoso, pero el éxito de Noé no lo hizo el que pudo construir un arca tan inmensa, con tantas características en un tiempo tan difícil donde no había los aparatos para cortar la leña ni para cargarla como lo hay ahorita. Noé no fue un hombre exitoso porque se metió al arca y salió con vida y los otros murieron. No. Noé fue un hombre exitoso porque después del arca él pudo llevar a su familia al altar. Mire, ¿cuántos después de un proceso sus hijos pierden la fe? ¿Cuántos después de un proceso familiar? Porque todo proceso que viene a nosotros como padre también vienen a nuestros hijos. Ellos también son salpicados. Y a veces cómo cuesta de que quizás esos hijos vengan también al altar porque ya no creen en el Dios que uno cree, porque ya ven que quizás Dios defraudó a mis papás, porque quizás ese Dios de mis papás no es el Dios real. El éxito de Noé lo hizo el que él pudiera llegar y presentar ese altar delante del Señor y sus hijos estuvieran ahí, sus hijos fueran temerosos de Dios. Yo voy a invitarlos a que se coloquen de pie en esta mañana. Coloquémonos de pie. Y tome ahí su familia. Y ahí con su familia abrazada, con su familia de la mano, empiece a levantar un altar para el Señor. Este es el lugar apropiado también para levantar un altar. Usted puede levantar un altar donde quiera. Usted puede levantar un altar en el carro. Usted puede levantar un altar en su casa, en la sala, en la habitación. Usted puede levantar un altar al Señor aun cuando se va de paseo, ahí en la playa, ahí en ese hotel o en esa
casa que rentó, usted ahí puede levantar un altar. Que no lo quiera levantar o que no tenga ese deseo de hacerlo es otra cosa diferente. Pero usted también puede levantar un altar aquí delante del Señor y dígale al Señor: Señor, ¿cómo me has enseñado a través de la vida de Noé? Que el mayor éxito no es afanarme trabajando, que el mayor éxito no es tener mi familia unida, no es tener mi familia unida viendo una película, que el mayor éxito mío no es poder darle viajes a mi familia, que el mayor éxito mío no es poder salir unidos en armonía con la familia, comernos un helado, a tomarnos un café. El mayor éxito que yo puedo tener como hija tuya es que yo pueda juntar mi familia para levantar un altar delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, por la autoridad de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, yo te pido que consagres las familias de Ministerios Vida Internacional como familias de altar. Espíritu Santo, quizás yo no pueda tocarlos a todos, pero hoy te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y los toques, que tú vengas y te manifiestes a sus vidas, que tú vengas, Señor, y tomes posesión de sus vidas, de sus corazones, oh Dios, y que tú coloques, Señor, esa necesidad en ellos por buscarte. Tú coloques esa necesidad en ellos, Señor, por adorarte, Señor. Padre, coloca sed en el corazón de tus hijos, así como esa sed que habías puesto en David cuando decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay algo que de esta palabra, entre tantas cosas que me impactaba, es como el mismo diseño Dios lo pone en dos familias, en dos generaciones. A una misma generación, en Génesis 1:28, a la generación de Adán, Dios le dice: multiplíquense, sojuzguen la tierra. Y después en Génesis 9:1, Dios viene y le dice a Noé: multiplíquense. Pero había una diferencia. En la primera generación que se perdió, no había una familia unida, y por eso no avanzaron, y por eso desaltaron maldición y destrucción. Y la gran diferencia que hubo en la familia de Noé, cuando Dios le dijo en Génesis 9 que se multiplicaran, que sojuzgaran la tierra, era que había una familia unida, una familia de altar. Donde hay una familia de altar, hay gobierno. Donde hay una familia de altar, hay diseño, hay propósito. Donde hay una familia de altar, hay descendencia. Donde hay una familia de altar, se desatan milagros, se desata la multiplicación. Y yo en esta mañana, yo lo creo, que aquí nos vamos a multiplicar como familias. Cuando Dios habla de multiplicación, no habla solamente de dinero. Dice que Dios bendijo a Job a consecuencia de levantar un altar. Dios bendijo a Noé y a su generación a consecuencia de levantar un altar. Y hoy Dios bendice nuestras vidas, porque no solamente levantamos altar delante del Señor, sino que nuestra vida es un altar para Él. Nuestra vida es un altar consagrado al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, usted declárelo y dígale: Señor, mi vida es un altar consagrado a ti. Mi casa es un altar consagrado a ti. Vamos, declárelo, iglesia. Dígale al Señor: Señor, que mis hijos sean un altar consagrado a ti. Y haga un compromiso con el Señor. Dígale hoy al Señor: Señor, como familia nos comprometemos a levantar un altar delante de ti en nuestra casa, a levantarnos en oración y en adoración como familia. Comprométase con el Señor en esta hora. ¿Sabe por qué el enemigo ha puesto tanto impedimento en que se puedan levantar altares en la casa? Porque Él sabe que de esos altares van a salir milagros, porque Él sabe que de esos altares van a salir respuestas a la vida de cada uno de nosotros. Padre, consagramos nuestras familias. Usted consagre también su familia, las personas que están en este lugar. También dígale: Señor, yo consagro la iglesia,
iglesia, yo consagro la familia, Señor, y te pedimos, Padre, que en estos tiempos, Señor, seas tú colocando, Señor, esa necesidad en tus hijos de poderte buscar, de poderte adorar, de poder exaltar tu nombre, Señor, de poder ser edificados en ti, Señor, que como familia, así como los hijos de Noé crecían en un vientre juntos al mismo tiempo y se alimentaban con el mismo alimento, así igual nosotros crecemos en ese vientre espiritual tuyo, juntos nos alimentamos con el mismo alimento de tu palabra y nos movemos de acuerdo al mismo diseño tuyo para cada uno de nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levante sus manos y dígale: Señor, somos un altar donde mora tu presencia. Y rinda todo su ser. Rinda todo su ser. Y empiece a quemar ese incienso delante del Señor. Empiece a quemar ese incienso de adoración delante del Señor. Dígale: Señor, aquí puedes morar tú. Aquí puede morar tu presencia, Señor. Sí, Señor. Toma todo de nosotros, Señor. Hay muchas familias que se están destruyendo. Hay muchos hijos que se están perdiendo porque no ha habido un hogar que se levante a orar en unidad. Pero hoy hay un rompimiento en cada uno de nosotros. Hoy hay un rompimiento en nuestras vidas, en nuestras casas. Y hoy nos levantamos para hacer un altar delante del Señor, porque queremos agradarte a ti, Señor. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Padre, te doy gracias, Señor. Bendigo cada familia, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser direccionados por ti, Señor, para poder entender, Señor, cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para con cada uno de nosotros y con nuestra familia, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.